comunicación interauricular, más conocido como SIA. Pues la comunicación interauricular es un defecto en la comunicación, obviamente, entre las aurículas. Recordemos que tenemos dos aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces hay un fallo en la comunicación. Literalmente estas se comunican de diferente manera. Además se les podría llamar o decir que son bombas diferentes. En primer lugar, porque una tiene que comunicarse a fuerzas con un ventrículo, que sería su funcionamiento, fisiología normal, comunicarse con el ventrículo, ya sea derecho o izquierdo, que sea también la aurícula derecha o izquierda. Entonces, que haya una comunicación entre ellos sería algo patológico. Y vamos a empezar con la fisiopatología de la comunicación interauricular. En primer lugar, va a haber una alteración anatómica y va a ser el defecto en el tabique interauricular. El defecto en el tabique interauricular va a haber un orificio y va a causar una comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. En segundo lugar, va a haber una derivación de sangre. Inicialmente presión en aurícula izquierda y después en aurícula derecha. Derivación izquierda-derecha. O sea, la sangre de la aurícula izquierda se va a mezclar con la derecha. Y obviamente va a haber un revuelto de sangres distintas. Más que nada porque una va a la arteria pulmonar y otra va a la arteria aorta. O es su función, ¿no? Que son de comunicarse. Va a aumentar el flujo sanguíneo hacia la aurícula derecha y a la circulación pulmonar. Van a haber 3 cambios hemodinámicos. Va a haber una sobrecarga de volumen en la aurícula derecha y ventrículo derecho. O sea, va a haber más sangre en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho. Y eso pues va a causar una dilatación en el ventrículo derecho, que es más conocido como una hipertrofia. La hipertrofia es el agrandamiento de un tipo o específico de células que se hacen más grandes. Y en este caso va a ser el agrandamiento del ventrículo derecho. Va a haber un aumento del flujo pulmonar. Va a haber una congestión vascular pulmonar crónica. Normalmente el flujo pulmonar pues debe ser homeostático o equilibrado, pero en esta ocasión pues va a ser algo aumentado, y algo aumentado normalmente de lo homeostático, entonces pues es algo ya anómalo. Y esto va a causar una congestión vascular pulmonar crónica. 4 consecuencias a largo plazo: una hipertensión pulmonar, obviamente por el exceso del aumento del flujo pulmonar, por daño vascular progresivo. Va a haber una reversión del shunt cuando presión pulmonar y presión sistémica, derivación derecha-izquierda, que es lo que va a causar y se llama el síndrome de Eisenmenger. El resultado de todo esto va a ser una hipoxemia y a la vez una cianosis. Entonces, recordamos que la hipoxemia lo que provoca es cianosis, que es la coloración azulada del rostro o de algunas partes del cuerpo. Seguimiento de la fisiopatología. 5. Van a haber alteraciones secundarias y va a haber mayor riesgo de arritmias auriculares, obviamente por la derecha, que es la que va a llevar más sobrecarga, y tanto también por la izquierda. Por dilatación de las aurículas, obviamente van a estar dilatadas porque se va a ver un gran estancamiento va a haber un gran flujo de sangre. Va a haber una posibilidad de embolias paradójicas, coágulos que pasan de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, con un riesgo de accidente cerebrovascular. En la semiología
En la inspección, obviamente, pues al inspeccionar va a haber cianosis. En casos avanzados con shunt derecha e izquierda, al inspeccionar el tórax va a haber un tórax en tónel o bombado en niños por la sobrecarga crónica. Y esa fue la inspección. Y a la palpación, cuando palpemos vamos a sentir un latido parasternal derecho aumentado con una hipertrofia. Eso va a ser cuando haya una hipertrofia del ventrículo derecho. El tril sistólico en borde esternal superior en defectos grandes. A la auscultación, al escuchar con el estetoscopio, vamos a escuchar un soplo sistólico y activo en el foco, que va a ser en el foco pulmonar, y eso va a ser a causa por el mayor flujo en la válvula pulmonar. Porque recordemos que la aurícula derecha es la que transporta con el ventrículo derecho, que se va a hipertrofiar, van a transportar hacia la arteria pulmonar, y obviamente va a estar mucho en contacto con la válvula pulmonar, y obviamente va a haber un gran volumen de sangre en esas estructuras. Entonces, por eso al auscultar el foco pulmonar con el estetoscopio, pues va a escuchar de volada un soplo. Al escuchar igual se va a escuchar un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, que es el S2, y eso va a ser un hallazgo característico. Soplo diastólico en foco tricuspidio si hay flujo elevado. Y a la percusión al percutir se va a ver un aumento de la silueta cardíaca hacia la derecha, o también conocido como una cardiomegalia derecha, obviamente porque el ventrículo derecho va a estar hipertrofiado. Definición: defecto cardíaco congénito, falta de cierre del tabique. La comunicación interauricular es obviamente por un defecto cardíaco congénito, y es gracias a la falta del cierre del tabique interauricular, que ese va a ser el orificio que vimos al inicio, y pues va a permitir el paso de sangre entre las dos aurículas. Produce derivación izquierda-derecha y luego derecha-izquierda si hay hipertensión pulmonar. Tipos de comunicación interauricular: está la primum, asociado a defectos del tabique ventricular y válvula mitral. El secundum, agujero único, grande, pequeño o múltiples agujeros. Un agujero de 5 milímetros suele ser asintomático y puede cerrar espontáneamente. Y de 8 a 10 milímetros ya tiende a requerir una reparación. Los síntomas: puede ser asintomático hasta la edad adulta. En niños va a haber infecciones respiratorias frecuentes y una dificultad para respirar, que es conocida como disnea. Adultos van a tener palpitaciones, disnea, dificultad para respirar con esfuerzo, y van a tener fatiga. Pruebas diagnósticas: las pruebas diagnósticas obviamente es la exploración física, que es lo que acabamos de ver ahorita con la semiología, y el soplo, que es lo que vimos ahorita, que va a haber un soplo cardíaco, signos de una insuficiencia cardíaca, va a latir menos rápido porque va a haber una hipertrofia en el lado derecho del corazón. Y eso, una es la exploración física, otra son los estudios de imagen, que es la ecocardiografía más Doppler, y que es la principal prueba porque evalúa tamaño y derivación. Otros: cateterismo cardíaco, electrocardiograma, angiografía coronaria a los 35 años, resonancia magnética o tomografía computarizada, ecocardiografía transesofágica. Tratamiento: sin tratamiento si es pequeño y asintomático. Dijimos que 5 milímetros no requiere tratamiento, porque obviamente se puede cerrar por sí solo, pero cuando ya son de 8 a 10 milímetros, pues ya ocupa tratamiento. Cierre en tratamiento también es el cierre percutáneo con dispositivo, si es grande, con derivación importante o síntomas. Y la otra es cirugía corazón abierto, si hay otros efectos asociados. Y la profilaxis antibiótica solo temporalmente tras cierre. Tras cerrar obviamente el tabique que comunica las aurículas.
Pronóstico: la comunicación intra-auricular pequeña puede cerrarse sola, obviamente dijimos 5 milímetros, y las grandes suelen requerir reparación, y pronóstico favorable si se trata a tiempo. Las complicaciones van a ser las arritmias, que va a haber una fibrilación auricular, una insuficiencia cardíaca, obviamente por el aumento del volumen sanguíneo y la hipertrofia del ventrículo derecho. Va a ser un corazón más pesado y pues obviamente va a llegar en algún momento en que va a ser insuficiente. Una endocarditis también sería la otra complicación, la inflamación del tejido que recubre la superficie interior del corazón, va a estar inflamado, y una hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar obviamente en todo lo que es la arteria pulmonar y lo que es la extensión del ventrículo derecho, y donde inicia obviamente la arteria pulmonar y sus ramas. Y la otra, pues como lo hemos dicho, un accidente cerebrovascular.